Vamos a calcular el precio de una opción programado en Python. En una serie de vídeos anteriores lo que hicimos fue calcular esto con Excel y vamos a recordar brevemente cómo era este tema. Teníamos una serie de datos, en este caso son las celdas que tenemos aquí con color rosa. Tenemos el precio spot o precio de contado en el momento actual del activo subyacente, suponiendo que sean acciones, serían 100 euros el precio de esas acciones. Tenemos E, que es el strike o precio de ejercicio, que en este caso es de 110 euros. Tenemos la volatilidad, que es una volatilidad anual del 20%. Luego calculamos una serie de variables, como son U y D, que tenemos por aquí las fórmulas. Luego tenemos R, que es el tanto instantáneo. El tanto instantáneo, suponemos que hay un tipo de interés del 7% efectivo anual y para obtener el instantáneo lo que hay que hacer es el neperiano de 1 más 0,07. Calculamos también P, que es la probabilidad de que en el árbol binomial tengamos una subida, y 1 menos P, la probabilidad de que estemos en una rama que baja. N es el número de pasos en el que hemos dividido los años, T son los años, e incremento de T es cuántos periodos de año, qué fracción de año hay en cada uno de esos pasos. Eso se consigue dividiendo T entre N. Muy bien, pues una vez que ya tenemos aquí las variables, hicimos el árbol, vimos cuál era la prima, en este caso estamos valorando un call europeo. También vimos que esa misma prima se puede conseguir haciendo esta tablita de aquí, donde tenemos SN, que es el precio del activo subyacente a fecha de vencimiento, el payoff, que es cuánto vale ese valor intrínseco de la opción a fecha de vencimiento, y la distribución binomial. Usando este cuadro calculamos la prima, que es la celda de color naranja, y vimos que coincidía. Y finalmente hicimos un procedimiento programado en Visual Basic, que es esta otra celda, que llama a una función que habíamos programado nosotros, donde vemos que también coincide. La macro que se hizo la podemos ver yendo a Programador, Visual Basic, nos vamos al módulo 1 y aquí vemos la macro que se hizo, programada, y aquí una pequeña macro que lanza esa función. Muy bien, pues ahora nos toca hacerlo en Python. Para ello, lo que vamos a hacer es irnos al navegador, al browser, en este caso tenemos un Chrome, y nos vamos a ir a una página que es la página de Replit, que es un simulador de códigos. Acepta bastantes lenguajes de programación. Nosotros hemos elegido Python en este caso. Aquí programamos nuestras líneas y a la derecha, en esta zona negra, es una pantalla donde vamos a ver los resultados. Aquí, si hubiera más ficheros, se indicarían a la izquierda, pero como esto no lo voy a usar, simplemente lo voy a quitar. Con lo cual tengo aquí el código y a la derecha el resultado. Muy bien, pues vamos a ir viendo las diferentes líneas de código y vamos a ver cómo se ha programado este procedimiento. Lo primero que voy a hacer es lanzarlo para ver qué es lo que hace y cómo funciona. Para lanzar el procedimiento pulsamos aquí arriba donde nos indica para ejecutar y vemos que nos sale aquí a la derecha una primera línea que nos dice que qué tipo de opciones, que si es un call pongamos un 1 o si es un put pongamos un 2. Dice indique 1 o 2. Yo aquí puedo poner 1 o 2 o bien pulsar Enter, porque el código está hecho de tal forma que si pulso Enter hay una opción por defecto, que en este caso sería la 1 y que eso es un call. Pues simplemente voy a pulsar Enter. Luego nos dice que qué precio de spot tiene ese activo subyacente. También si pulso Enter me va a salir el precio por defecto, que en este caso son 100 euros. Obsérvese que después de pulsar cada Enter salta una línea donde me dice lo que he elegido. Luego tengo el precio de ejercicio, que es lo que llamamos el strike, que si pulso Enter me va a dar el valor por defecto que he puesto, que es 110. Eso, lógicamente, yo puedo poner el valor que quiera. La duración en años,
que si pulso Enter van a salir 2 años. La volatilidad anual, que nos dice que si pongo 0,2, eso sería, por ejemplo, un 20%. Yo aquí, si pulso Enter, la tengo puesta para que salte ese 20%. El número de pasos del árbol binomial, por ejemplo, 4. En este caso, el valor por defecto también hemos dicho que era 4. Y la rentabilidad libre de riesgo, por ejemplo, un 5%. Aquí, bueno, veo que he cambiado cosas. Tendría que haber puesto que, por ejemplo, para un 7% poner 0,07, que es lo que quería haber puesto. Y es lo que tenemos por defecto. Si pulso Enter me sale ese 7%. Y efectivamente aquí nos lo dice, que el tipo de interés es del 7%. Y luego nos dice el tanto instantáneo, que lo que hace es convertir ese 7% en el tanto instantáneo como el logaritmo neperiano de 1 más ese 7%. Luego nos da las variables, nos da u, que es el factor de subida, p, que es la probabilidad de subida, y delta t, que es el incremento de t, que es 0,5. Y finalmente nos dice la prima estimada, que en este caso es 1340,53, que si comprobamos con lo que habíamos hecho en Excel, como los datos que he puesto son los mismos, vemos que efectivamente lo tenemos aquí, que es 1340,53. Por lo tanto, vemos que coinciden los cálculos. Una vez que hemos visto un ejemplo, vamos a ver el código que nos permite calcular la prima. Bueno, pues lo primero que hacemos es, nos vamos aquí y ponemos un comentario del programador. En Python los comentarios del programador empiezan poniendo una almohadilla y ponemos estimación del precio de una opción por árboles binomiales. Como voy a necesitar trabajar con algunas funciones matemáticas, voy a llamar mediante import a una librería de tipo numérico, de tipo matemático, que se llama NumPy. Esta librería es muy famosa en Python y hay cantidad de programas que la utilizan para hacer cualquier cálculo. Por ejemplo, nosotros, cuando tengamos que calcular el logaritmo neperiano, utilizaremos esta librería. Cuando usemos la librería, la vamos a llamar en lugar de con NumPy mediante un alias, una abreviatura, que es típica también poner NP, que es la abreviatura de NumPy. Luego hay otra librería que voy a llamar que trabaja con funciones estadísticas. Esa librería es esta de aquí, que se llama SciPy, que lo que hace es trabajar con un montón de funciones de tipo científico. En este caso, voy a pedir que trabaje con distribuciones de probabilidad y concretamente con la binomial. Bueno, pues en lugar de traerme la librería entera, hay otra forma de llamar a una función específica de una librería y se le dice from, le dices el nombre de la librería. En este caso vemos que es scipi.stat de estadística import binom. Eso quiere decir que voy a importar solo esta función. Luego nos metemos en otro comentario del programador que nos dice que voy a trabajar a partir de ahora con datos de entrada. Voy a poner los datos de entrada y empezamos con ello. Cuando le pedí al usuario que introduzca un valor por teclado, esto es el típico input que también se utiliza en muchos otros lenguajes. Por ejemplo, pues en las macros que hacemos en Excel también se utiliza. Paréntesis, comilla simple, y aquí le voy a decir un texto. Y aquí pongo tipo de opción 1 call, 2 put, indique 1 o 2. Cierra la comilla simple y cierra paréntesis. Y eso lo tengo que asignar a una variable. De tal forma que si el usuario pulsa un 1, la variable tipo tomará el 1, y si pulsa 2, la variable tipo tomará el 2. Y si no hubiera puesto un valor por defecto, esto que he remarcado ahora sería todo lo que hubiera que poner en esta línea. Pero si yo quiero poner un valor por defecto, esto es, que si el usuario pulsa Enter tome un valor, lo que hago es ponerle una condición lógica, que es OR, que es un O, y le indico lo que quiero que aparezca como valor por defecto, que es un 1. Eso lo que quiere decir es que
Le doy opción al usuario a que mediante un input indique si quiere 1 o 2, que serían opciones call o opciones put, pero que si no indica nada y simplemente pulsa enter, lo que va a hacer esta línea es asignarle a la variable tipo el valor 1. ¿Por qué ponemos este 1 con comilla simple? Como si fuera una cadena, un string. Pues porque el tipo también es un string, puesto que input es un comando que lo que hace es recoger siempre un string. Muy bien, pues una vez que ya sabemos que la variable tipo es o bien 1 para el call o bien 2 para el put, lo que vamos a hacer es meternos en un if que diga que si el tipo es 1, entonces que imprima que ha elegido un call. Y si luego otro if que dice que si el tipo es 2, que imprima por pantalla que el tipo elegido es un put. Esto se pone poniendo un doble igual, puesto que en Python, cuando asigno un valor a una variable pongo un igual solo, pero cuando estoy en una condición y estoy analizando esa condición, si es verdadera o falsa, hay que poner un doble igual. Si esto no lo hiciera, saltaría un error. Por lo tanto, le estoy diciendo que si el tipo es igual a 1, entre comillas, entonces imprima por pantalla el call. Lo siguiente que hacemos es ir a por otra variable que se llama spot, que es el precio spot, que es el precio del activo subyacente en el instante t igual a 0, al inicio, cuando firmo. Lo que hacemos es ejecutar esta línea, que lo que le dice es que mediante un input le pregunte al usuario la siguiente frase. Te dice precio spot del activo subyacente, 2 puntos, y te deja ya para que pongas la cifra que tú quieras. Eso recogería un valor y luego con float lo que voy a hacer es convertir ese valor en un número, puesto que ya sabemos que input lo que hace es recoger un string, y ese número, float, lo que hace es recogerlo como de coma flotante. Esto es un número que puede admitir decimales. Si supiéramos que ese número nunca va a llevar decimales, pondríamos int, que significa que es un número entero. Pero como el precio spot puede ser, por ejemplo, 30,7, pues en cuanto exista la posibilidad de que lleve algún decimal, tengo que poner float. Y aquí lo mismo, he tenido que poner OR 100 para indicar que ese es el valor por defecto. Una vez que ya he recogido el spot, lo que hago es, mediante la siguiente línea, imprimir en pantalla ese precio. Lo siguiente que voy a pedirle es el strike, que es el precio de ejercicio. Y aquí hago exactamente lo mismo. Mediante un input recojo una frasecita que le pide el precio strike al usuario. Eso sería una cadena y mediante float lo convierto en un número de coma flotante y lo asigno a la variable strike. Pero si el usuario pulsara simplemente enter, lo que tengo que poner aquí es que el valor por defecto sería 110. Muy bien, imprimo ese strike y ahora vamos a por los años, a por el tiempo. Lo que hacemos aquí es meter esta línea donde decimos al usuario mediante un input que nos dé la duración en años. Eso lo recoge mediante un float, lo asigna a la variable años y si pulsara enter tomaría como valor por defecto 2. Mediante la siguiente línea lo que haría es imprimir en pantalla el número de años. Y la volatilidad la va a recoger en la siguiente línea. Aquí vemos un input que lo que hace es soltar por pantalla la siguiente frase, volatilidad anual, por ejemplo, 0,2. Eso, mediante un float, lo convierte en un valor flotante y lo asignaría a la variable volatilidad. Como valor por defecto también hemos puesto 0,2. Y luego lo imprimiría por pantalla. En este caso, obsérvese que lo que imprime por pantalla es la palabra volatilidad igual, entre comillas simples, eso es un texto, coma, y luego en lugar de imprimir la volatilidad en tanto por 1,
lo que hemos hecho es decirle que imprima la volatilidad en porcentaje. Por lo tanto, hemos tenido que multiplicar la variable por 100 y añadir el simbolito de porcentaje. Muy bien, y ahora vamos con el n, que es el número de pasos del árbol binomial. Le decimos, por ejemplo, 4, como valor por defecto ponemos 4, y aquí la variable input recoge ese valor como un string, y aquí obsérvese que como n nunca puede ser un número fraccionario, un número con decimales, hemos puesto antes de input, en lugar de float, int, que lo que quiere decir es que lo convierte en un valor numérico, pero de tipo entero. Muy bien, pues lo siguiente que se hace es que se imprime ese valor. A continuación, lo que tenemos es el tipo de interés. El tipo de interés lo podría haber pedido directamente que nos diera el tanto instantáneo. Pero como muchas veces es habitual que el dato que tenemos es un tanto efectivo anual, es un tipo de interés normal, en capitalización normal, no es en capitalización continua, pues lo que he hecho es simplemente hacer dos pasos. El primero consiste en definir la variable tin, que por cierto estamos viendo que las variables en Python no hace falta definirlas previamente, y lo que hace es meter un input con un float que suelta la siguiente frase. Dice, rentabilidad libre de riesgo, por ejemplo, para un 5% poner, y esto aquí lo tenemos que cambiar ahora. Si queremos dejar como valor por defecto el 7, como ejemplo el 7, pues vamos a decir aquí un 7. ¿Vale? Corregido ese error, pues ya estaría. ¿Y qué estamos recogiendo con ese 7% o con el tipo de interés que pongamos en tanto por 1? Pues estamos indicando el tipo de interés efectivo anual. Por lo tanto, mediante este print, lo que hacemos es imprimir ese tipo. Lo que voy a hacer es calcular R, que es el tipo de interés, pero expresado como tanto instantáneo. R es igual a NP, que es llamar a NumPy mediante este alias, mediante esta abreviatura, .log. Esto se hace para que la biblioteca NumPy sepa manejar el logaritmo, porque si no, quizá no sabría. Log en Python es el logaritmo neperiano, no es ln en base e, de 1 más el tipo de interés. Y eso nos daría el tanto instantáneo, que con la siguiente línea lo que voy a hacer es imprimirlo. Pongo un comentario del programador aquí mediante una almohadilla que dice que log es el neperiano. Lo que veo es que aquí había puesto un comentario del programador que vamos a cambiar de sitio. Esto de aquí, que nos dice cálculo de R, U, D, P y delta T, que son las variables que vienen ahora, lo había puesto por aquí, pero lo vamos a poner en su sitio, que es aquí, control V. Muy bien, pues vamos con las variables. Primero vamos a calcular delta T. Delta T es el incremento de T, que son los años partido por n. Luego voy a calcular U, voy a calcular D y voy a calcular P. Estas formulitas las tenemos en el Excel que hemos visto. Si movemos esto por aquí, pues vemos que aquí a la izquierda vemos quién es U, que es la exponencial de sigma, que es la volatilidad, raíz cuadrada de incremento de T. D es el inverso y P es la exponencial de R por incremento de T menos D partido todo ello de U menos D. Bueno, pues eso se pone aquí. Cuando tengo que llamar a la raíz cuadrada SQRT, tengo que ponerle NP delante para que indique que es NumPy, esto es, para que llame a la función matemática de la raíz cuadrada. D es el inverso de U, la exponencial aquí igual. Cuando pongo la exponencial también tengo que llamarla a través de NP. P, aplico su formulita y también he tenido que usar NP para la exponencial, con lo cual ya tendría las variables, estas 4 variables. Lo siguiente que hago es meter un comentario del programador que se llama generación de los precios esperados del activo subyacente a fecha de vencimiento. ¿Cómo se hace esa generación de los precios esperados? Bueno, pues lo que hay que hacer es la tablita que teníamos en Excel.
primero hay que empezar a generar SN. Recordemos la tablita que la tenemos por aquí. En la tabla aparece de color azul. Y SN va a ser el precio del activo subyacente a fecha de vencimiento. Como SN es una variable que va a ser de tipo vector, de tipo array, de tipo matricial, que en Python se trabaja con listas, un array en Python es una lista, lo que voy a hacer es, primero, inicializar esa lista con el valor 0. Muy bien, pues lo que le digo es que SN abre corchete, cierra corchete y dentro pongo un 0. Cuando pongo corchete, lo que le estoy diciendo a Python es que a continuación viene una lista. Esa lista, lo que estoy haciendo es inicializarla con ceros. Eso quiere decir que es como si empezara a poner la zona azul y empezara a poner ceros en todo. ¿Cuántos ceros he tenido que poner? Pues para un valor de n igual a 4, obsérvese que hay 5 celdas azules. Por lo tanto, he tenido que poner n más 1. Muy bien, pues eso lo que hago es que pongo por, abre paréntesis, n más 1. Y aquí hago un comentario del programador que dice que ese n es la lista de precios del activo subyacente a fecha de vencimiento. Muy bien, pues ahora tengo el print, que lo que hace es imprimir estas variables, y nos encontramos con un for. Ese for lo que hace es que nos mete en un bucle que utiliza la variable i como variable instrumental para recorrer el rango que va desde 0 hasta n más 1. ¿Por qué desde 0 hasta n más 1? Pues porque los rangos que se ponen aquí, en los for de Python, el último valor que se pone nunca se alcanza. Esto es, si yo aquí pongo 5, va a recorrer entre 0 y 4, porque el 5 nunca se alcanza. Muy bien. ¿Y qué hago dentro del for? Pues lo que hago es definir quién es SN en la posición iésima. Recordemos que esto es una lista, es un array, es un vector, que empezaría en 0. Se corresponde con las celdas de color azul que tenemos en nuestra tabla. ¿Y cómo se calculaba? Pues se calculaba con el precio spot, que sería lo que en Excel habíamos llamado S, los 100 euros, por U, que es el factor de subida, elevado. El elevado en Python es 2 asteriscos. A paréntesis n menos i, por D, que es el factor de bajada, elevado a i. Justo esta es la misma fórmula que pusimos en Excel en concretamente esta celda. Si vemos esta celda, la formulita que hay aquí es exactamente la misma que en Python. Volvemos a nuestro código y si se recorre ese for, ya habríamos calculado todas las celdas de color azul. Luego aquí tengo puesto con un comentario del programador un print que lo que hace es que te imprime los diferentes valores de la variable SN por pantalla. Eso quiere decir que si yo quitara ese comentario del programador, vería todos estos numeritos que hay en las celdas azules. ¿Por qué hice esto? Pues porque cuando estás programando necesitas ver si vas bien, si lo estás haciendo correctamente y quieres ver qué valores arroja esa variable. Por lo tanto, pues te viene muy bien tener ahí un print para ver por pantalla qué valores va mostrando. Y luego ya cuando has terminado el procedimiento, el código, para que no llenes la pantalla de una serie de valores que quizá no interesen al usuario, pues en lugar de borrar esa línea, la conviertes en un comentario y la dejas ahí por si es necesario, o bien para que alguien la utilice en el futuro, o bien para ti mismo cuando la tengas que reutilizar en otro momento. Luego nos metemos en otro comentario del programador que dice: calculamos el payoff según sea un call o un put.
Esto es una novedad respecto al código que hicimos en Visual Basic, porque allí simplemente lo calculábamos para un call. Pero aquí estamos haciendo el programa para tanto una opción de tipo call, de compra, como de tipo put, de venta. ¿Cómo hago esto? Pues lo que vamos a hacer es crear la variable payoff, que es la de las celdas amarillas. Y también lo que hago es la inicializo en 0. Como es una lista, lo meto entre corchetes y lo igualo a 0. Y aquí lo indicamos. Inicializamos a 0 la lista del payoff. Nos metemos en un for que va a recorrer, usando la variable i, un rango que va desde 0 hasta n+1, excluido n+1, porque en Python no se llega al extremo superior. Y dentro de ese for tenemos un par de if, que te dicen que si el tipo es 1, que sería un call, la formulita del payoff sería esta de aquí. El máximo entre 0 y sn y ésimo, el que toque, menos el strike. En cambio, si es un put, la fórmula cambia y es el máximo entre 0 y justo lo contrario que antes. Esto es el strike menos el sn y ésimo, el que toque en cada momento. Eso es lo mismo que hicimos en la celda amarilla, con la única diferencia de que aquí solo lo hacíamos para opciones call. Por lo tanto, estaríamos usando las de tipo 1. Y aquí lo hemos generalizado para que puedan caber también las opciones de tipo put. Luego vemos que dentro del for tenemos dos comentarios del programador. Estos dos comentarios se convierten en comentarios por no borrar las líneas, pero estas líneas en su momento se utilizaron para ver qué tal iba la programación. Y así, la primera, lo que te dice es que como estoy dentro del for, va a recorrer todos los payoff, esto es, va a recorrer todas las celdas que aquí eran de color amarillo, y por lo tanto me va a ir dando todos los payoff que hay, desde el de la rama 0 hasta el de la rama 4 o la última que sea. Y esta otra línea, que también lo que hace es darme información, me da las celdas que aquí tenemos en el Excel de color verde, que recordemos que eran las de la distribución binomial, las que nos daban la probabilidad. Y eso se hacía llamando a una función de la distribución binomial que tiene Python, que es binom.pmf, con los argumentos que correspondan. Muy bien, nos vamos al último bloque, que es el cálculo de la prima estimada. Decimos que la prima es 0, eso lo que hace es inicializar esa variable con el valor inicial 0. Nos metemos en un for, que es un bucle, con la variable i, que lo que hace es ir desde 0 hasta n+1, excluido justo el n+1. ¿Y qué hago dentro de ese bucle? Pues lo que voy a hacer es calcular la prima, diciendo que la prima es igual a la prima más algo. Y eso se puede abreviar poniendo este simbolito que hay aquí, que en Python y en muchísimos otros lenguajes de programación lo que indica es que voy a hacer precisamente un acumulado. Esto es, esto se lee como que la prima es igual a la prima anterior más lo que sume. Y lo que estoy sumando es una llamada a la función binomial con sus parámetros correspondientes multiplicada por el payoff. Dicho de otra forma, es lo que en este lo hacíamos multiplicando por parejas las celdas amarillas y verdes. Una vez que he recorrido todo ese bucle, ya habré sumado todas las primas. ¿Por qué? Pues porque esto está acumulando. Y solo me queda una cosa al final, porque una vez que salgo del bucle, la prima que obtengo ya está calculada, pero no en el instante del tiempo que yo quiero. Esa sería la prima de la opción a fecha de vencimiento. Lo que me falta ahora es descontarla. Y eso se hace con esta línea que lo que te permite es multiplicar la prima anterior por la exponencial de menos r por t. Esto es, si tú quieres descontar en continua, tienes que multiplicar por la exponencial con signo negativo de r, que es la rentabilidad libre de riesgo, expresada como tanto instantáneo, por el número de años. Con esto ya estaría calculada la prima,
en el momento t igual a 0. Y aquí el comentario del programador nos lo recuerda. Dice, descontamos a valor actual hasta t igual a 0. Y finalmente lo único que se falta es ya imprimir la prima estimada. Muy bien, pues este es el código que hemos estado viendo y su comparación con lo que hicimos en Excel, y hemos visto que cuadra perfectamente los resultados.